para respetar también a quienes se conectaron a tiempo y porque en España ya son las 11 de la noche, vamos a dar comienzo a nuestra charla de hoy. Bueno, para quienes no son parte del grupo, este es un ciclo de charlas que llamamos Feministas en los márgenes de la academia, investigando sobre género y políticas públicas, y lo estamos organizando desde, bueno, en América Latina, lo estamos organizando desde el grupo de investigación de la carrera de Ciencia Política, que se llama Género y Políticas Públicas a nivel subnacional en América Latina. Y bueno, y este año ya este es nuestro séptimo o sexto encuentro del año ya. Hemos tenido encuentros con investigadoras que están en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en Argentina. Y bueno, y en el día de hoy nuestra invitada está en España, pero ella es oriunda de Jalisco, del estado de Jalisco en México. Así que bueno, voy a presentar muy brevemente a Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante. Voy a leer la mini biografía porque me gusta cómo la escribió Ale, así que voy a respetar tu puño y letra. Dice, nací y crecí hasta mis 24 años en Jalisco, México, un estado y país marcado en los últimos años por las desigualdades, injusticias, violencias estructurales de género y las desapariciones. Este contexto me motivó a estudiar Derecho y así me convertí en abogada y activista. En 2020 cofundé la Red de Abogadas Violeta, una colectiva de abogadas feministas que buscábamos asesorar y representar legalmente a las mujeres de escasos recursos que enfrentaban alguna situación de violencia. Todo esto piensa en la parte de 2020, contexto de pandemia, ¿no? Después, en el 2021, decidí incidir desde un espacio político en el partido local Hagamos Jalisco, donde fui candidata a una diputación local. Bueno, Ale no solo es abogada, ella también ha sido candidata a diputada y su cara ha figurado en muchos... Ay, ¿cómo eran, Ale, que se llamaban las gráficas de las calles? ¿Cómo le llaman ustedes? Los anuncios publicitarios. Las de las autopistas y en las espectaculares. Espectaculares, sí. Espectaculares, muchos espectaculares, en puertas de casas también. Sí. Y en el año 2022 decidí seguir estudiando y preparándome para dar lo mejor de mí a mi estado y país. Entonces, gracias a una beca de la Universidad de Guadalajara, porque bueno, Alejandra estudió la carrera de abogacía en la Universidad de Guadalajara, llegué a Madrid a estudiar el máster en estudios de género y políticas públicas en la Universidad Complutense de Madrid, que es ahí donde nos conocimos con Ale en el año 2022. Y ahora, desde la Universidad Carlos III de Madrid, me encuentro estudiando el doctorado en estudios avanzados en derechos humanos. Entonces Ale no solo hizo el máster en estudios de género en España, sino que continúa ahora sus estudios de posgrado con un doctorado en la misma ciudad, en Madrid. Bueno, me parecía importante leer la mini biografía tal como la escribió Ale, porque Ale reúne no solo un perfil académico, que es un poco, ¿no?, a lo que apunta nuestro grupo de investigación, sino también un perfil activista y un perfil de alguien que ha ejercido la profesión de abogada también, ¿no?, representando a mujeres. Entonces, me parece que es un perfil que reúne muchos perfiles en uno solo y que nos va a hablar también desde su experiencia en el ejercicio de la profesión, no solo desde la investigación. Entonces, me parece que es muy rico y, bueno, Ale fue una de las primeras invitadas en las que pensé para este ciclo de charlas. Entonces, para mí es un honor tenerla como invitada hoy y que hayamos finalmente concretado este encuentro. Bueno, sin más preámbulos, Ale, te doy la palabra y vos me decís en cuanto querés que comparta presentación. Muchas gracias, Vicky. Bueno, hola a todas y todos. El gusto es para mí estar aquí. Desde hace tiempo que habíamos estado cuadrando los tiempos, nos había dado, pero hoy por fin, pues aquí estoy. Bueno, como lo dijo Vicky, ahora me encuentro en Madrid. Estoy acá estudiando gracias a una beca que es financiada por la Universidad de Guadalajara en México. Entonces, a mí
para mí se me hace un acto de responsabilidad con mi universidad, con mi estado y con mi país, seguir estudiando y investigando acerca de lo que pasa en nuestro contexto para que, bueno, probablemente en algún momento pueda ser usada esta investigación para mejorar la condición y como alguna política pública, algo que pueda servir para mejorar la vida de las personas que allá crecimos, vivimos y bueno, yo que en algún momento pienso regresar. Entonces, bueno, les voy a exponer la investigación que realicé precisamente en el máster que se titula Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencias de género. Y en este caso hablo sobre la representación jurídica en materia penal en este estado de Jalisco, que es uno de los 32 que conforman el Estado mexicano. Quiero comenzar diciendo que esta investigación la realizo desde mi experiencia, porque, como lo dijo Vicky, yo en el 2020 cofundé junto con maravillosas amigas, aliadas, abogadas feministas, una red de abogadas que en sus inicios era solamente para dar asesoría a mujeres que estaban viviendo alguna situación de violencia, porque sabemos que en el contexto de la pandemia la violencia en razón de género aumentó significativamente y entonces no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo todo lo que estaba ocurriendo, siendo mujeres recién graduadas de la carrera de MATS. Entonces decidimos fundarla y fue tanto em, la necesidad de una abogada que entonces, además de brindar asesorías, pues decidimos empezar a representar a estas mujeres. Entonces de aquí surgió pues toda esta duda de qué pasa con aquellas mujeres que no tienen una representación, qué pasaba con el papel del Estado de brindar un acceso a la justicia, qué pasaba con todas las mujeres como yo, que desde el activismo estábamos representando, qué pasaba con las mujeres en institución que estaban representando y en general, ¿no? Algo que en Jalisco, que en México, pues no se habla mucho, se habla del acceso a la justicia, claro, pero el acceso a la justicia es muchas cosas, no solamente poder ir y denunciar, obtener una sentencia. Entonces, bueno, yo decidí realizar esta investigación y bueno, les voy a compartir qué fue lo que pues pude descubrir. Así que la siguiente, por favor, Vicky. Bueno, ¿cuál es el problema en México, en Jalisco? Pues sabemos que está marcado por un alto índice de violencias e impunidad. Los dos grandes problemas sociales de México en este momento son las personas desaparecidas y no localizadas y las violencias en razón de género en su más extrema forma, que es los feminicidios. Actualmente en México son 11 feminicidios al día los registrados, porque sabemos que pueden ser más. El 94.8 de los casos de violencia contra las mujeres no alcanzan una resolución efectiva. Y Jalisco se destaca en el séptimo lugar en términos de impunidad y violencia entre los 32 que conforman el Estado mexicano. Los costos asociados a los servicios jurídicos son inalcanzables para la mayoría de mujeres víctimas que no cuentan con recursos propios o suficientes. La siguiente, por favor. Pues, según la Coneval, 8 de cada 10 mujeres en nuestro país viven en una situación de pobreza extrema o moderada. También sabemos, claro, que una mujer en una situación de violencia muchas veces es dependiente de la persona que le está violentando. Entonces, ¿de qué manera ella puede pagar porque un abogado o una abogada le asesore, le acompañe y le represente? Entonces, también encontramos que hay desistimientos de denuncia y abandono de procesos judiciales justo por falta de estos recursos económicos, lo que perpetúa la reproducción de estas violencias que ellas sufren y la impunidad de los delitos cometidos en su contra, obviamente ante una imposibilidad de defensa por todo lo que esto conlleva.
Entonces, los servicios de representación jurídica gratuita en Jalisco para mujeres de delitos en razón de género resultan realmente muy escasos. Esta figura es sustituida en muchos casos justamente por colectivas, abogadas feministas, organizaciones de la sociedad civil que asumen este rol de asesorar, acompañar y muchas ocasiones pues de representar de manera sorora y gratuita a estas mujeres. El siguiente, por favor. Bueno, rápidamente en esta investigación, como marco de referencia, bueno, yo hablé de los fundamentos teóricos, legales de los derechos humanos de las mujeres en México, destacando la relevancia y conexión de estos con las violencias en razón de género, así como el acceso a la justicia y las barreras que enfrentamos día a día en esta búsqueda, como la revictimización, la impunidad, la corrupción, etcétera. En segundo lugar, describí la función y el papel desempeñado por los centros de justicia para las mujeres, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco, que más adelante les voy a explicar qué es y qué hace. Esta institución juega un papel crucial en la atención jurídica de las víctimas en nuestro estado. Y bueno, les explico un poquito más adelante. En tercer lugar, con el propósito de comprender las dinámicas presentes en esta región, abordo brevemente la situación actual de las violencias. La próxima, por favor. El objetivo general de esta investigación fue analizar el alcance del acceso a la justicia mediante estos servicios de representación jurídica gratuita en casos de violencia de género en Jalisco. El propósito fue comprender a fondo la eficacia y extensión de estos servicios con el fin de identificar oportunidades concretas y acciones para mejorar su impacto. El siguiente. Gracias. Objetivos específicos. El primero de ellos fue realizar un estudio sobre el estado actual de los servicios institucionales de representación jurídica con el propósito de obtener una comprensión profunda y crítica de su estructura, función, su alcance, de las distintas instituciones que lo conforman, así como de diversos elementos que se presentan para su materialización. Y el segundo fue identificar de manera precisa y específica áreas de oportunidad para asegurar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres que enfrentan violencias de género en Jalisco mediante la representación jurídica gratuita en casos penales específicamente. Y bueno, la metodología que yo seguí fue de índole cualitativa, fue a través de una revisión extensa de bibliografía, solicitudes de acceso a la información y también realicé entrevistas a profesionales. En la revisión de bibliografía, consulté al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el INEGI, que es el instituto, pues, que se encarga de realizar estas encuestas de situación de la vivienda y saber eh, cuántas personas vivimos en el país, qué hacemos, a qué nos dedicamos, con qué recursos contamos, etcétera. A la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que solo tenía datos hasta el 2022, que cabe señalar que esta fue uno de mis retos principales, la recolección de datos recientes, porque no los hay, y para ello tuve que acudir a las solicitudes de transferencia, que también fueron un gran reto, por cierto. Y bueno, también revisé la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares del año 2021. Todas estas fueron las más actuales que encontré. Y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que se encarga, como lo dice, justamente de recolectar datos de incidencia criminal en los estados. La siguiente, por favor. Y en la revisión de bibliografía, acudí a organizaciones que se encargan justamente de investigar algún tipo de fenómeno y que apoyan a la investigación en derechos humanos. Algunas de ellas, X Justicia, Impunidad Cero, México Evalúa, las cuales también recomiendo que puedan visitar, que puedan seguir. Tienen investigaciones muy interesantes en muchísimos otros temas que valdría la pena que a lo mejor pudieran valorar y visitar sus páginas, porque tienen investigaciones realmente muy buenas, que además tienen datos más recientes que incluso
las que podamos encontrar por las instituciones encargadas de recolectar los datos. Y bueno, también hice, como les comenté, solicitudes de acceso a la información a la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, a la Dirección General de Delitos de Violencia contra las Mujeres de la Fiscalía Estatal del Estado y al Consejo de la Judicatura, que es la entidad encargada de la administración del Poder Judicial del Estado, que sinceramente fue un gran reto porque no obtuve mucha respuesta. En realidad, no hay mucha transparencia, no había una contestación a tiempo, entonces, creo que este fue el mayor reto al que me pude enfrentar, pero aún así, pues, logramos recabar datos muy interesantes que más adelante les voy a compartir. Y hice 4 entrevistas semiestructuradas de manera presencial, que tuve oportunidad de ir a México en octubre del 2023, a personas que están directamente involucradas en la atención jurídica a mujeres en situación de violencia de género, una asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la actual la coordinadora activista de la red de abogadas, a la coordinadora de asesoría jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara y una activista en representación jurídica a víctimas, ¿no? Otra chica que desde su activismo como abogada realiza en su despacho lleva algunos casos de manera gratuita para poder ayudar a esta situación. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? Bueno, primero les voy a hablar de cuál es la población de Jalisco para que puedan tener una idea de qué tan grande es. Jalisco tiene una población, según INEGI 2020, que fue el último censo realizado, eh, de 8.348.151, siendo el porcentaje de mujeres mayor que el de los hombres, con 50.9%. La siguiente, gracias. Entonces, del total de población de mujeres en Jalisco, que estamos divididas en los 125 municipios, se hizo una encuesta, tanto de si ya habían sido víctimas de algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida, si lo habían sufrido en los últimos 12 meses, etcétera, ¿no? Y esta encuesta se realizó a mujeres mayores de 15 años. Los resultados son devastadores, porque la población de mujeres mayores de 15 años era de 3.212.730, las cuales habían sido víctimas de violencia de género a lo largo de su vida, 2.309.952, las cuales habían sido víctimas de violencia de género en el último año, más de 1 millón, casi 1,5 millones de estas mujeres, lo cual nos da evidencia de la grave situación de violencia que se enfrenta en el Estado. La siguiente, por favor. Entonces, también según estas encuestas, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencias de género en el Estado a lo largo de su vida. Entonces, con estos datos podemos ver que la necesidad de trabajar en la erradicación, prevención, etcétera, es urgente y muy necesaria. En los tipos de violencias, resalta la sexual y la psicológica. Ahí pueden ver datos claros del número de mujeres que lo han experimentado a lo largo de sus vidas, resaltando la sexual con 53.7% y la psicológica con el 54%. Y es muy alarmante que al final muchas de ellas lo experimentaban en el último año. Y
Es de resaltar que de las mujeres que experimentaron algún tipo de violencia física y o sexual, el 78.3 no solicitó ningún tipo de apoyo ni presentó una denuncia. Siguiente, por favor. Ahora, veamos cuáles son el porcentaje de impunidad que tenemos en Jalisco. El 93 por ciento de los delitos en Jalisco no fueron denunciados. Y eso es una encuesta, unos resultados del 2021, pero puedo decirles que hasta la fecha seguimos igual. Solo se judicializaron de todo esto 7,530 denuncias de 160,220. El índice de impunidad total es de 95.4%. Y podemos ver que el delito de secuestro, y luego enseguida el de desaparición, tienen 100% de impunidad, siendo la desaparición ahora mismo uno de los mayores problemas sociales que enfrenta México. En el delito de desaparición, sabemos que la mayoría de mujeres que desaparecen son por razones de género, porque muchas de ellas son víctimas de feminicidio y posteriormente les desaparecen. Muchas de ellas son desaparecidas con fines de explotación sexual y de trata. Por los hombres, por otra parte, son desaparecidos como reclutas del narcotráfico en nuestro país, para usarlos como sicarios. Con engaños se los llevan, publicando ofertas de trabajo, aprovechándose de la vulnerabilidad y nunca regresan a casa. Y la impunidad es del 100%. Después tenemos la extorsión, homicidio doloso, la violación con el 99.6%, narcomenudeo, violencia familiar con el 99.2% y el feminicidio con el 96.3%. Feminicidio, que sabemos, 11 mujeres al día víctimas en nuestro país, las que son oficialmente registradas por el Estado, porque claro, en México es a interpretación del Ministerio Público si es feminicidio o no. Entonces, si yo, Ministerio Público, no tengo perspectiva de género y no quiero poner o registrar que fue un feminicidio, no lo hago. Lo registro entonces en un homicidio, como un homicidio más. Entonces, 11 son los registrados. Organizaciones feministas creemos que son más. Así pueden ver que el mayor porcentaje de impunidad que presentamos pues son en los delitos donde sabemos que hay una razón de género. La siguiente, por favor. Ahora, la representación jurídica en materia penal. Lo importante de este tema. En México tuvimos una ley general de víctimas hasta el año 2013. O sea, es prácticamente nueva nuestra ley. Tiene 12 años apenas. Esta ley crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. En teoría, cada estado de la República debería contar con una comisión estatal. Hasta la fecha, en México, de los 32 estados, solamente 25 estados cuentan con una. Jalisco tiene la suya desde el año 2017. Entonces, desde este año, esta comisión presta servicios integrales a las víctimas de todos los delitos cometidos en Jalisco y de todas las violaciones a derechos humanos. Por otra parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2007
crea la red de centros de justicia para las mujeres en Jalisco, que como principal objetivo es atender de manera integral pues estas violencias sufridas por las mujeres. Pero resulta que no contaban con un servicio de representación jurídica sino hasta el año 2023, o sea, hace 2 años. Siguiente, por favor. Esta red de centros de justicia para las mujeres actualmente cuenta con 5 sedes para 125 municipios. El primero de ellos fue creado en Guadalajara, que es la capital del estado, en el 2015. El segundo de ellos en el 2018 en Puerto Vallarta. Ahí les puse cómo es el mapa de Jalisco para que puedan identificarlo mejor geográficamente. En el 2022 en Colotlán, en el 2023 en Tlajomulco y en diciembre del 2024 en Tlaquepaque, Jalisco. Son 125 municipios con una extensión, una población total de 4.249.696 mujeres, según el censo del 2020. Claramente, ahora somos más. Y una extensión de 78.595.9 kilómetros cuadrados. Realmente es un estado grande. Entonces, ustedes podrán sacar las conclusiones de si estos 5 centros son suficientes para la cantidad de mujeres y violencias que hay en el estado. Ahora, a cargo del personal de los mismos centros de justicia, desde mayo del 2023, el Centro de Justicia de Guadalajara disponía solamente de 5 representantes jurídicas. 5 representantes jurídicas para la inmensa cantidad de mujeres que son víctimas de violencia en el estado. Ante la falta justamente de información y de la poca participación de las instituciones por medio de nuestras solicitudes de transparencia, solo pudimos saber que eran 5 representantes en el Centro de Justicia de Guadalajara. No pudimos saber cuántas representantes había en Puerto Vallarta ni cuántas en Colotlán. Y el número de representaciones jurídicas que habían llevado durante el periodo comprendido del 9 de mayo al 16 de agosto del 2023, realizaron 105 representaciones jurídicas penales. Solo 105. En Puerto Vallarta, 3, en Colotlán, 15 y en Guadalajara, 87. Un total de 105 representaciones obtenidas por la institución de representación jurídica gratuita del Estado. Siguiente, por favor. Ahora, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, que les platicaba que es esta entidad que se encarga de prestar un servicio integral de atención a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, de todos los delitos, está presente en 16 regiones del estado, en 12, perdón. Y sí, en 16, pero solo está presente en 12. Y esta organización es una organización autónoma de ellos para, pues, organización interna. Entonces, en teoría, también deben de ellos de tener presencia en los centros de justicia para atender a los casos de mujeres. Entonces, el total de representantes que tenían en el 2021 era de 43 y para el 2023 eran 62, es decir, solamente aumentaron unos cuantos. En el Centro de Justicia de Guadalajara había 3, en Puerto Vallarta 3 y en Colotlán había 2. El siguiente, por favor.
Ahora, entre el número de representantes de la Comisión Ejecutiva Estatal y la red de centros de justicia para las mujeres, eh, el número de personal eh, es de 59 en total. 59 para atender a la población total, porque recordemos que la Comisión Ejecutiva no solamente atiende a mujeres en condición de violencia de género, atiende a todos los delitos. Y el número de representaciones fueron de 1945 en total. Siguiente, por favor. Ahora, haciendo una comparativa del año 2021, que son el del año donde tenemos más datos, podemos ver del total de denuncias expuestas, las carpetas judicializadas, el porcentaje de impunidad, que solo fueron 3,199 representaciones jurídicas, de un total de 160,220 denuncias, 7,520 carpetas judicializadas, que la mayoría fueron de los delitos de violación, violencia familiar y feminicidio. Sin embargo, se desconoce cuántas de estas representaciones de estos delitos llevaron a cabo estas instituciones, porque no hay datos y no los quisieron brindar. En las entrevistas también pudimos darnos cuenta de problemas con las personas servidoras públicas. Uno de estos problemas fue la escasez del personal. Hay una rotación constante porque no hay una estabilidad laboral del dicho personal, porque está sujeta a la voluntad política de la administración en turno. Es decir, cada que cambiamos la administración, cada 6 años en lo estatal, cada que cambia el gobernador del estado de Jalisco, también cambia el personal de estas instituciones. Y a veces antes, porque sus jornadas son extenuantes y carecen de apoyo psicológico necesario para desempeñar su labor con calidad. Sabemos que acompañar a personas que son víctimas de estos delitos requiere de una contención emocional, de autocuidado como abogada y como acompañante en general. Ellas no cuentan con abogado, con psicólogos. Tienen una carga de trabajo muy elevada y ellas no saben si van a mantener su trabajo. Entonces viven con un constante estrés, lo que de manera inevitable perjudica su trabajo. Una de ellas, más adelante les voy a contar lo que me han dicho, pero en un informe de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional, decía esto: se ha demostrado que los modelos y mecanismos jurídicos inicialmente diseñados para prever atención y reparación resultan insuficientes para hacer frente a la realidad, puesto que durante los últimos años, tanto a nivel federal y en las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas, la carga de trabajo de las personas operadoras es considerablemente alta y, por tanto, insuficientes para la gran cantidad de delitos y violaciones de derechos humanos existentes en México. Ellos mismos reconocen que no pueden con el trabajo. Ahora, en la atención especializada, diríamos, bueno, el Centro de Justicia para las Mujeres, en efecto, debería tener una atención especializada e integral para tratar estos delitos, más siendo como representantes jurídicos, porque sabemos que hay una gran diferencia entre una representación con o sin perspectiva de género.
Pues no. En algunos casos, la atención a mujeres en situaciones de violencias por razón de género carece de conocimientos específicos para abordar adecuadamente las necesidades de estas personas. También en este informe se reconocía lo siguiente. Entre el personal de atención existen importantes confusiones, dudas y desconocimiento para efectivamente brindar una atención con enfoque de derechos humanos de género diferenciada y especializada, lo que ha provocado que prevalezca una visión genérica en la atención. Se hace visible la necesidad de un plan institucional de formación continua dirigido a la profesionalización y especialización. No se identifican procesos de selección de personal que permitan la contratación de perfiles adecuados para el cumplimiento de los objetivos. Es un problema común a la fecha que personal capacitado renuncie, lo que provoca que se inicie nuevamente el proceso de capacitación al personal de nuevo ingreso. Esto quiere decir que tal cual, entonces tampoco contamos con personal preparado y capacitado para llevar a cabo los juicios de estas personas, la representación, el adecuado acompañamiento especializado con perspectiva de género, de derechos humanos. Entonces, a falta de un personal especializado, capaz, eh, la verdad es que yo quedé impactada con esto. Ya era algo que podía saber, pero aún así es es difícil saber que esta es la realidad del estado en que vivimos. En el conocimiento y la accesibilidad de los servicios, muchas veces, nos decían que hay restricción al servicio, porque a veces llegan las mujeres al centro de justicia y no hay un acceso verdadero. Muchas de ellas no tienen conocimiento de que hay un servicio de representación jurídica gratuita y también hay condiciones desiguales para ellas. Una de las entrevistadas nos decía que hay personas que vienen recomendadas por personas de arriba y se pide el favor de atenderlas. Entonces a veces tenemos personas esperando y hay que darle como prioridad a esas recomendadas. Es decir, corrupción. Es decir, siempre las personas con poder que recomiendan a otras son las primeras en ser atendidas, lo que genera condiciones de desigualdad para las demás mujeres. Hay una ausencia de coordinación institucional. eh, no hay una verdadera coordinación entre Ministerio Público, abogado, la psicóloga, la educadora social, servicios sociales, en el centro de justicia para las mujeres que se trataría, o su objetivo es dar una atención integral. Y por último, la ubicación geográfica. Como pudieron ver en una imagen pasada del estado de Jalisco, son 125 municipios, más de 4 millones de mujeres. Eh, el problema de no hacer políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y ante esta falta de interseccionalidad es que cuando nos enfrentamos ante un estado tan grande, tan diverso en sus personas, es que solamente las mujeres con acceso a ciertos recursos pueden llegar a estos centros de justicia, con acceso a transporte, con cercanía a las ciudades donde se encuentran estos centros de justicia, porque hay localidades donde para llegar al centro de justicia más cercano tienes que hacer poco más de 2 horas. Por una parte. Por otra parte, mujeres que no cuentan con la situación económica adecuada para poder pagar el transporte para llegar, para comer, para estar en un lugar, para denunciar más de 8 horas. La siguiente, por favor. Bueno, con este breve exposición de los resultados graves que pudimos encontrar,
entre los resultados obtenidos y su relación con las políticas públicas, pues la figura de representación jurídica especializada en la atención a mujeres víctimas en situación de violencia de género, independiente y autónoma. Es una propuesta que se hace, que sea independiente y autónoma de decisiones políticas, autónoma del partido en el poder, independiente de quién esté, de quién sea el jefe. Aumentar el número de espacios como de servidores públicas que proporcionan este servicio, porque ya vimos que son insuficientes. Y también se propone la implementación de estos servicios desde antes de la presentación de la denuncia y su continuación en el proceso penal. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí en España. Cuando una mujer es víctima de violencia, va a denunciar a la comisaría y por derecho se le tiene que asignar un abogado o una abogada de oficio para que ella pueda realizar una denuncia como debe de ser. Esta abogada le acompaña antes de la denuncia, durante y después. En México, en el estado de Jalisco específicamente, ¿qué pasa? Tú vas, denuncias, si es que denuncias. Esperas más de 8 horas a ser atendida. Después de una larga revictimización, después de todo un tema emocional que tienes que vivir. Y si eso después te citan para que puedas eh, reafirmar que quieres denunciar. Una vez que está ahí, te, eh, en teoría, tendrían que derivarte a los otros servicios que de acuerdo a tu caso necesites, servicios sociales, psicología, médico, etcétera, y por supuesto abogacía. Bueno, ¿qué pasa? A muchas de ellas no les cuentan que existe este servicio, no les ofrecen este servicio, aunque es gratuito, aunque es un derecho humano, aunque está ahí para nosotras. Muchas de ellas no lo saben porque no se los ofrecen. Entonces, la siguiente, por favor. Además, también yo observo que es necesario la implementación de una única representación jurídica en todos los procesos legales derivados de situaciones de violencia de género. Es decir, sabemos que muchas veces derivado de una situación penal también hay un juicio familiar, ¿no? La custodia de hijas e hijos, un divorcio, etcétera. ¿Qué pasa? Yo, mujer, víctima de violencia. Mi esposo ejerce violencia sobre mí, sobre mis hijas y mis hijos. Me quiero divorciar y también quiero iniciar un proceso penal en su contra. Bueno, mujer, tienes que contratar a 2 abogados. Uno para que te lleve tu proceso penal, uno para que te lleve tu proceso familiar. Tengo que ir a 2 instituciones jurídicas distintas, uno en lo familiar, uno en lo penal, que no van a trabajar de manera conjunta, que probablemente no van a tener perspectiva de género, que probablemente yo solo voy a hacer una de muchos casos más que tienen. Entonces, si queremos realmente apostar o si el Estado realmente quisiera apostar por un verdadero acceso a la justicia, esto habría que analizarlo y visibilizarlo y proponerlo para que sea una realidad. La implementación del servicio profesional de carrera para servidoras públicas, es decir, especializarse y capacitarse de manera continua, especialmente en temas fundamentales como derechos humanos y perspectiva de género, porque vaya, ese es el trabajo, es lo indispensable, es fundamental. Y la mejora en los procesos de selección del personal, implementación de un sistema de carrera por oposición abierto, independientemente de decisiones políticas.
Y la siguiente, por favor, Vicky. Como limitaciones de estudios, de estudio, pues tuve el reto de la ausencia de información publicada en páginas oficiales, lo cual me llevó a realizar la solicitud de transferencia, que también fue un reto, y el desafío en la obtención de entrevistas a las servidores públicas. ¿Por qué? Las dos servidores públicas de la Comisión Ejecutiva Estatal a Víctimas que trabajan en el Centro de Justicia eh, no tenían tiempo, estaban sobrecargadas de trabajo. Su horario de trabajo era de 9 a 5 y realmente salían a las 7, 8 de la noche. Entonces, encontrar un espacio para que incluso después del trabajo pudieran darme tiempo para la entrevista fue muy complicado por esta situación. Y bueno, la siguiente, por favor. Como conclusiones, pues tengo que la atención jurídica institucional a las violencias de género claramente continúa siendo un desafío importante. Programas, leyes, acciones parecen insuficientes para el abordaje de las violencias. También creo que es necesario apostar por la prevención. El proceso legal, desde la integración de una carpeta de investigación hasta el acompañamiento en audiencias y lectura e implementación de sentencias, requiere sí o sí la asistencia de personas abogadas como herramienta indispensable para las víctimas de cualquier delito. Y por lo tanto, creo que este servicio es un derecho que debe ser materializado por todas las mujeres en Jalisco, al cual puedan acceder en el momento en que decidan hacerlo. Contar con un respaldo legal, creo de verdad, no debería ser un obstáculo más en el proceso de enfrentar al sistema jurídico, sino un apoyo fundamental y mínimo por parte del Estado para hacer frente a todas las complejidades que implica ser víctima, sobreviviente de un delito relacionado con las violencias de género. Y digo, creo que el hecho de que existieran más centros de justicia, más representantes jurídicos, tal vez no nos aseguraría que las mujeres quisiéramos denunciar, pero es nuestro derecho. Y si yo como víctima quiero hacerlo, en el momento que decida hacerlo, tengo que tener el acceso a esta representación para poder acceder a todo lo que se puede acceder mediante una sentencia, mediante un juicio, que es la reparación del daño. Así que bueno, brevemente, estas son los resultados, las conclusiones de esta investigación que realicé. Es todo por mi parte. Y bueno, quedo a la orden por si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir, algo que podamos charlar. Bueno, Ale, primero, gracias. Voy a dejar de compartir pantalla, así nos podemos Sí. ver. Bueno, acá Mica, que se tuvo que retirar, que estuvo hasta recién, mandó, bueno, voy a leer lo que mandó por el chat, que bueno, que se tenía que retirar. Muchas gracias, Alejandra, por compartirnos tus experiencias de investigación y Gracias. activismo tan valiosas. Dice, dejo un par de consultas, bueno, y luego termino de ver el encuentro por YouTube, y las consultas son: ¿de qué factores depende que el Estado reconozca y caratule las muertes de mujeres como femicidios? ¿Y se juegan dimensiones de pertenencia de clase, etnia, alcance mediático del caso, por ejemplo? Muchas gracias. Ok. Si Bueno, querés, Ale, no sé, vemos si hay más sí, consultas. vale. Y yo también me anoté algunas cosas. La verdad es que por más de hace ya, ¿qué? 3 años que nos conocemos, y me sigue sorprendiendo siempre cuando hablamos de México y las cifras de México, que son Sí, alarmantes. alarmantes, súper alarmantes, sobre todo en términos de impunidad, de los niveles de violencia, ¿no? Y bueno, y de la desigualdad también que podemos encontrar, bueno, uno de nuestros ejes de investigación es esto del nivel subnacional, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué pasa a nivel estadual, ¿no? Este es el caso de Jalisco, pero ¿qué pasa en otros estados, ¿no? Como, me imagino que
que debe ser similar también el grado de falta de acceso a Claro, la claro, no es representación y problema único de Jalisco. que seguramente, Sí, pero bueno, abro acá, pueden abrir sus micrófonos o escribir por el chat si tienen consultas, ya sea acerca de la situación de Jalisco, de la investigación que hizo Ale, su metodología, los obstáculos a los que se enfrentó para esta investigación, que es su trabajo de fin de máster, ¿no? De este máster en estudios de género de la Universidad Complutense. Yo solo quizás traigo otro tema que me acuerdo que nos habías contado en clase, ¿no? El tema sí, del trauma vicario, ¿no? Como una de sí, las consecuencias también de estas personas que están en la atención y acompañamiento de sí. situaciones de violencia. Lo dejo quizás para que nos cuentes un poco, si tenés ganas de eso, que me parece que también está vinculado con quienes dan, bueno, quienes están ahí, ¿no? Quienes son los efectores del Estado y quienes están ahí acompañando estas situaciones también. Pero bueno, me callo, Sí. así circula la Bueno, palabra. primero contesto la pregunta del chat para que no se me olvide. ¿De qué depende? ¿Me la puedes repetir? Creo que ¿de qué depende? Sí, que un delito se caratule como femicidio o Ok, feminicidio. bueno, a ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dijo ya hace varios años que cada asesinato de mujer violento debería ser eh, eh, registrado como un feminicidio. Sin embargo, cada ministerio público en el estado es quien decide a su consideración si es o no un feminicidio, de acuerdo a lo que él o ella pueda percibir. Entonces, yo llego a una escena del crimen y yo, Ministerio Público, bajo mi percepción, considero si es o no es. Aunque hay un protocolo de la Suprema Corte que dice qué tales características deben de ser configuradas como un feminicidio. Pero no es así en la realidad, en la práctica no es así. Entonces, también sabemos que si no hay ministerios públicos capacitados con esta perspectiva, pues es como ellos consideren. Así que bajo esta consideración del Ministerio Público, puede ser o no un feminicidio y así va a ser investigado como tal. De eso depende. Y contestando a tu pregunta del trauma vicario, sí, ellas en las entrevistas me contaban que estaban muy cansadas, que no tenían una asesoría psicológica como es su derecho laboral, que era muy difícil para ellas estar llevando casos que sabían que a veces no iban a poder llevar de una manera profesional porque ya no podían, porque ya no querían. Entonces ahí nos enfrentamos a otra situación. ¿Qué pasa con estas mujeres? Porque todas son mujeres, las asesoras, que están ahí con condiciones laborales deplorables, ¿no? Exceso de trabajo, falta de oportunidades, falta de contención. Muchas de ellas renuncian por eso, porque ya no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Renuncian, los casos que ellas están llevando se dejan ahí, llega la nueva persona, los retoma esa persona y vuelve a hacer las entrevistas. Entonces hay una revictimización con la persona. Yo no sé muy bien el caso, no lo he llevado y otra persona. De hecho, una de ellas me decía que ella estaba llevando un caso que ya había sido llevado por otras 4 personas. Entonces, también este es un gran problema porque hay mucho cambio, cambia la perspectiva de cada una de las abogadas. No todas están capacitadas, no todas están especializadas y aún así están ahí, se están exponiendo de esta manera y lamentablemente es algo que muchas de las mujeres que llevamos una representación vivimos. En mi experiencia personal también lo viví. Tuve trauma vicario, que es este trauma
eh, que te da por un exceso de empatía, se puede decir, porque tus neuronas espejo trabajan de más con la situación que la persona a la que estás acompañando está viviendo. Entonces tú empiezas a sentir lo que esta persona te está contando. Y esto le puede dar a profesionales del derecho, enfermeras, médicos, etcétera, que ven a una persona en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esta es otra situación a tratar, es una situación también importante, es otro gran tema, condiciones laborales de servidoras y servidores públicos, más en estos casos, uno de los grandes retos que tenemos. Gracias, Ale. Ahí, bueno, justo vos lo definiste, que era esto del trauma vicario, que era algo que yo hasta nuestro máster nunca había escuchado, ¿no? Claro. Y es súper, es un problema bastante importante. Bueno, ahí está Marina con la mano levantada. Marina, desmuteate. Hola a todas, ¿cómo están? Alejandra, muchas Hola, gracias. Me resultó súper interesante todo lo que expusiste y todo lo que investigaste. Eh, gracias. Me toca de forma personal, pues yo soy, además de politóloga, soy madre protectora, así que he transitado toda la justicia por todos lados y conozco todos los traumas que hay. Pero bueno, es súper interesante todo lo que contás. Y respecto al trauma vicario, se me ocurría preguntar algo que sucede mucho acá también, que es que yo siento que dentro de la política pública no se contempla la protección a los trabajadores Mm, que están expuestos continuamente a la violencia de los agresores, ¿no? De estas así mujeres, es. y que yo siento que hay un vacío muy grande respecto a la seguridad de los operadores, ¿no? Que están continuamente, no sé, está en el concepto del backlash, ¿no? Que son estos otros profesionales que acompañan, pero además del backlash, ahora que mencionas esto del trauma vicario, creo que está muy en evidencia esto, la desprotección que hay a los trabajadores. eh, y bueno, preguntarte eso. Y por otro lado también te quería consultar respecto a la división de poderes. ¿Se articula bien? Por ejemplo, me imagino el ejecutivo con el judicial, que eso es algo que acá, por lo general, hay siempre una competencia que termina perjudicando siempre a la víctima, ¿no? No sé cómo Claro. será aquí. Claro, muchas gracias, Marina, por tu participación. Así es. Bueno, totalmente, así como en Argentina, en México pasa, la desprotección a las y los trabajadores es una realidad, es un gran vacío, es una denuncia también que empieza a haber, porque claro, es muy cansado. Claro, sabes, renunciar a tu trabajo porque no puedes hacer bien tu trabajo, porque hay una sobrecarga de trabajo, es fuertísimo. Es algo que creo que muy recientemente se está denunciando por parte de estas personas trabajadoras y a lo que se le ha dado muy poco interés por parte de las autoridades, ¿no? No hay protocolos, no hay, se está trabajando en ellos. Eh, a ver, la ley marca que deben de tener un apoyo psicológico, pero la realidad es otra, es que no lo hay, es que no hay presupuesto, es que no alcanza. Pero la realidad es que la ley lo marca. Lo que pasa es que eh, no hay voluntad. Lo resumo en eso. No hay una voluntad, no hay un presupuesto asignado, no hay, sí, no está esta parte de interés en proteger también a los trabajadores, ¿no? Del Estado y por lo tanto ahí hay otras violaciones de derechos humanos a estas personas trabajadoras. Y por otra parte, la división de los poderes, claro, tenemos el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Em, por esta parte, quien dirige la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la comisión, los centros de justicia para las mujeres, es el Ejecutivo a nivel Jalisco.
que tiene que trabajar de la mano con el poder judicial, en este caso. Sin embargo, no hay una coordinación institucional. Trabajan de manera autónoma, de manera separada, lo cual obviamente favorece una revictimización, favorece que pues las víctimas no quieran seguir con su proceso porque no hay, pues no hay apoyo, no hay coordinación, no hay trato, es un ve para aquí, ve para allá, ve a esta institución, ve a la otra, yo no te puedo ayudar porque eso es de la otra institución. Realmente las víctimas están solas. Claro, justo a eso me refería, ¿no? Como que más allá de la cuestión del acceso mismo a la justicia de un letrado que nos pueda garantizar el acceso a la justicia, después hay todo, bueno, lo que se llama, ¿no? La ruta crítica, ¿no? Donde una mujer tiene que atravesar un montón Claro. de barreras más allá del acceso, o sea, el acceso a un letrado Sí, es como el primer escalón de un montón de otros escalones. Y otra cosa que claro, mencionabas que me parecía muy interesante es esta falta de coordinación entre las denuncias penales y las civiles. Y sí, también, por otro lado, la feminización de la pobreza, ¿no? Y de cómo totalmente. la cantidad de expedientes que una tiene que abrir en la parte civil, por ejemplo, acá en Argentina, si vos iniciás o sea, un expediente de violencia y al mismo tiempo estás en pareja, estabas en pareja con un hijo y te querés divorciar, es otro expediente más, y es Así otro es. expediente más alimentos, y cada expediente se cobra, Sí, acá en dólares, en la mayoría de los casos. Entonces digo, ¿cómo se puede acceder a la justicia bajo, digamos, ese nivel de desigualdad tan grande, ¿no? exacto. Justamente porque acá también, yo como mujer que quiero divorciarme, que quiero una denuncia penal, etcétera, tengo que contratar 2 abogados sí o sí. O sea, no tengo de otra. Por eso, Hechas, no hay forma en que una mujer que está sobreviviendo pueda pagar 2 abogados, uno ni siquiera. Entonces, yo me centré en el acceso a la justicia por medio de la representación jurídica, porque claro, eso es solo un escalón de muchos, como dijiste, porque no solo es tener un abogado, es enfrentarte a todo un sistema que parece estar en contra de ti todo el tiempo. Entonces, de cualquier manera, digo, si no tenemos estos servicios de representación jurídica gratuita de calidad, ¿cómo podemos acceder? O sea, yo de verdad es que me desconsuela mucho, ¿no? Me da esperanza en pensar que en algún día, en algún momento, la situación pueda cambiar, pero cada vez veo que en vez de evolucionar, veo cosas que digo, wow, o sea, no pueden estar pasando. Esta falta de coordinación, esta falta de interés, esta falta de voluntad, que ya parece hasta muy normalizada en cuanto a, ya, ni modo, me violenta, me hace esto, me hace el otro, pero ya estoy cansada, no tengo dinero, necesito que mis hijos coman, ¿no? Porque esa es otra, el dinero. El dinero, el 80% de las mujeres en México están en pobreza o pobreza extrema, lo cual no quiere decir que no van a poder pagar para nada un abogado y no vas a acudir a la institución, porque además hay mucha desconfianza en las instituciones. Entonces, son problemas por aquí, son problemas por allá. Entonces, bueno, claro, el porcentaje de impunidad nos da muestra de esta realidad, de esta muy triste realidad. Sí, eso que comentabas vos, que también que me parece central el tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo se ignora totalmente la necesidad imperiosa de que esto esté conectado una otra con la cosa, una cosa con la otra, eh, porque obviamente una mujer que está atravesando esto tiene que abarcar un montón de otros problemas sociales.
y si hay alguien que puede abarcar todo eso y centralizar esa información es el Estado, ¿no? Y sin Así es. embargo, no lo hace y sin embargo, otra vez las mujeres y las redes de mujeres somos las que terminamos orientando, si tenemos la suerte de encontrarlas, ¿no? A mí me ha pasado de no encontrarlas y después crearlas por la necesidad Claro, de poder cambiar algo y después darme cuenta que había un montón más de redes y que después nada, todas podemos coordinarnos muchísimo mejor que el Estado muchas veces, así es. pero es increíble que no se pueda entender todavía que una mujer que sufre violencia en su casa y tiene hijos, necesita un lugar donde vivir, necesita cambiar la escuela de su hijo, necesita ver cómo paga un montón de cosas que no va a poder pagar, y que de otra manera se tiene que quedar en ese círculo de violencia en la que después es revictimizada y acusada de no irse, ¿no? Entonces, Claro, eh, es muy nefasto, ni hablar del tema de la salud mental y la necesidad de acceso a terapias, donde, por ejemplo, en muchos fallos dice, bueno, la señora tal tiene que ir a terapia. Bueno, ¿quién me la paga, no? Porque digo, me estás obligando a ir a terapia, pero no me ofreces el sí, pero espacio. pagan. Claro. Claro. Entonces, bueno, es como todo muy tortuoso, todo esta ruta crítica, ¿no? Claro, claro, digo, ya ni hablar de la salud mental, porque ese es otro derecho, está en la ley, acceso a la psicología, psiquiatría, médico, ginecóloga, pero ¿realmente lo tenemos? No, no lo tenemos. O sea, hay una gran distancia entre la ley y lo que es. Hay una gran distancia, una gran desigualdad entre quienes pueden acceder, entre quienes no pueden acceder, quienes pueden pagar, quienes no pueden pagar, quienes pueden acudir, quienes no, o sea, todo, todo es una gran desigualdad en nuestros países y como tú dices, siempre nosotras terminamos haciendo este trabajo, un trabajo que debería de ser del Estado, que es nuestro derecho, que tampoco es que nos estén haciendo un favor, pero claro, no lo están haciendo, lo tenemos que hacer nosotras, pero también aquí encontramos otro problema, nosotras las activistas también tenemos que comer muchas veces. No muchas veces, siempre. Tenemos que comer de algo, tenemos que sobrevivir de algo, pero se hace con mucho amor para otras mujeres, para salir de esto como un acto sororo de, hacia otras, pero también es un gran problema, ¿no? Problema tras problema. Entonces, bueno, pues les comparto que la investigación la pueden encontrar en la página de la Universidad Complutense, está publicada. Entonces, si quieren acceder, leer más a detalle de las entrevistas, de otros muchos datos que hay ahí, pueden acceder en la página de la universidad y de cualquier manera, pues yo estoy a la orden, cualquier cosa que haya que consultar o cualquier otra duda que surja, pues estoy a la disposición. Ahora estoy investigando en el doctorado un tema relacionado a la reparación del daño en graves violaciones de derechos humanos y los intereses de justicia de las víctimas. Entonces, bueno, pues ahí estamos con todos estos temas y pues para mí ha sido de verdad un gusto poder estar con todas, con todos ustedes. Muchísimas gracias a Vicky por brindar este maravilloso espacio de compartir conocimientos y poder aprender de otras. Te lo agradezco mucho por el tiempo de todas. Gracias, estoy a la orden y bueno, no sé si hay alguna otra, algún otro comentario, alguna otra cosa. Yo mientras voy diciendo algunas cositas. Yo creo que muchas veces, ahí, bueno, pasé, les compartí el enlace al TFM, al trabajo de fin de máster de Ale, a través del chat. Ahí tienen el enlace para acceder a la tesis, que después Ale te voy a preguntar cómo hiciste para publicar la tesis, porque eso es muy importante, que quede registrado. Pero más allá de eso, muchas veces desde esto, ¿no? O sea,
nuestro ciclo de charlas lo que busca es esto, ¿no? Traer temas que muchas veces están en los márgenes de la academia hacia el centro y también llevar la academia hacia los márgenes, ¿no? Claro. Y en este de llevar a los márgenes muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué investigamos? ¿Para qué leemos todo esto, no? ¿Por qué hacemos Claro. estas investigaciones? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y yo creo que en esta investigación, particularmente, queda bastante claro que muchas veces también investigamos para mejorar las políticas públicas. O sea, las conclusiones de ALE son recomendaciones de política pública, de cómo mejorar el servicio, Totalmente. cómo mejorar el acceso a la justicia, y digo, y eso también puede ser la investigación, ¿no? Y es muchas veces la investigación. Entonces, poner en valor también, ¿no?, que hacemos investigación con un fin práctico, que es mejorar las políticas públicas. Después, dale, Marina, yo después les paso el enlace por el grupo de WhatsApp, y después también a todos quienes se hayan conectado, podemos compartir, Ale, si vos querés la presentación, Claro, claro. compartirles la Problema. tesis, se las mando, se las envío Sí. también. Pero bueno, me parece importante esto de resaltar, ¿no? De que para qué investigamos. Y esto muchas veces es también hacer diagnósticos, hacer evaluaciones, porque esto en última instancia es una evaluación de una política pública que es, bueno, ¿cómo es el servicio, ¿no?, de acceso a la justicia, de representación en este estado? ¿Está funcionando, no está funcionando? ¿Dónde están los déficits? ¿Qué es lo que se podría mejorar, ¿no? Y una tesis de maestría puede traernos esta discusión, ¿no? Y ni que hablar una tesis de doctorado, bueno. que ahí ya veremos, quedan todavía, por suerte, unos años para hacerla. Todavía faltan. Y también quería aprovechar, ya que está conectada Aranza, para decirles que el 25 de noviembre, que es el Día contra las Violencias, justo, tenemos ahí una efeméride, Aranza nos va a estar compartiendo su investigación, que tiene que ver un poco con un tema que Ale mencionó, que fue la desaparición forzada de personas en México, y el trabajo de Aranza se centra en el activismo de las mujeres buscadoras frente a la desaparición forzada en México, que es un análisis desde el género. Así que, bueno, volvemos a México en un par de semanas, con la exposición de Aranza, que me parecía importante poder anunciarlo, porque, bueno, está vinculado con el tema. Y también esto, ¿no?, el rol de los activismos, y en este caso de las mujeres buscadoras, que tienen un rol muy, muy, muy importante en México, y es algo que quizás desde Argentina desconocemos, o no tenemos tanto conocimiento sobre este tema. Entonces, bueno, nada, aprovecho también para hacer ese anuncio. Ya lo compartiremos a través de nuestras redes sociales también, cuando tengamos el flyer. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran decir. Dicen, no, ya estamos cansados. No, fue un montón. Tenemos hambre. Bueno, entonces, muchas gracias a todos, todas, por conectarse hoy, y especialmente a Ale, por conectarte tan tarde en un gusto España, que ya siempre es muy compartir tarde. Contigo. Y por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia y todo tu trabajo, que soy testigo de que fue mucho, y que fue muy difícil conseguir todos los datos, y que es muy difícil el acceso a la información. Entonces, también investigar es también poder abrir esa información a la que muchas veces no tenemos acceso. Así que, bueno, sin más, bueno, nos liberamos por hoy y nos vemos los próximos lunes, que seguiremos con el ciclo de charlas. Perfecto, gracias a todas, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, bonita noche.